Ok, buen día. Retomamos los temas de gases. Por último, nos faltaba pues ver el de los gases ideales. Entonces, eh, la ecuación de estado pues de un gas ideal es hipotética. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que como tal no se ha encontrado el gas que cumpla a la perfección con esta ley. ¿Listo? Se dice que es un gas ideal porque pues está formado por partículas muy puntuales, o sea, que no presentan atracción ni repulsión entre ellas, ¿listo? Y pues son perfectamente elásticos sus choques. Entonces, los gases reales que de pronto sí ya más se aproximan a un comportamiento de un gas ideal son los gases monoatómicos, los que se encuentran a bajas presiones y alta temperatura. Ahora, la ecuación de estado que describe al gas ideal es como una recopilación de las otras ecuaciones de estado que vimos, de las de Charles, Boyle, Gay-Lussac, ¿cierto? Y su fórmula es la siguiente. Entonces me dice que es P por B, donde P significa presión, B volumen, ¿listo? Presión multiplica volumen, que es igual a N. N en minúscula significa los moles del gas. R es una constante universal que la vamos a encontrar dada en diferentes valores, dependiendo, eso sí, de el valor de la presión, ¿sí? Si la presión se está trabajando en atmósferas, R debe estar en atmósferas. Si se trabaja en torrenciales, presión, R debe estar expresada en torrenciales. Ya ahorita más adelante les mostraré un cuadro donde me muestran la constante R expresada en estas diferentes connotaciones. Y por último la T, que significa temperatura absoluta. Recuerden que la temperatura para los gases la trabajamos grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, como les decía, R puede estar expresada en diferentes formas. Hay que tenerlo presente siempre que dependiendo de en qué valor estemos trabajando la presión, en esa va la R. Entonces, las más utilizadas, o bueno, las que vamos más a utilizar en este curso, vamos a hacer la de litros por atmósferas, la que viene con atmósferas, ¿listo? Litros por atmósferas, Kelvin por mol. Recuerden entonces que, siendo así, entonces los volúmenes vamos a trabajarlo en litros, las temperaturas en Kelvin, la presión en atmósferas y los N, que es mol, pues moles. ¿Listo? Vamos a trabajarla, puede ser así, o puede ser con mililitros de mercurio, con torrenciales. Existen otras, sí, pero vamos a trabajar de la forma más común. ¿Listo? Eso es para tenerlo presente. Ahora sí, nos vamos a un ejemplo para poder determinar y formular de acuerdo a un gas ideal. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo para aplicarlo a la fórmula de gases ideales. Entonces, tenemos acá arriba la fórmula, ¿listo? Que les mostré hace un momento. Y el ejemplo dice, un recipiente cerrado de 20 litros. Vamos a ir sacando de una vez los valores. 20 litros me dicen acá. 20 litros. ¿Listo? 20 litros hace referencia a ¿qué? Temperatura, R, moles, B de volumen. Entonces, 20 litros es igual a volumen. Ahora, contiene gas, oxígeno, a 200 grados centígrados. 200 grados centígrados vendría siendo, ¿qué? La temperatura, ¿cierto? La temperatura. Y 740 mililitros de mercurio. Y esa es la expresión de presión. ¿Listo? Calcula los moles, N. Se me están pidiendo que calculemos N del oxígeno en el recipiente. Voy a cuadrar esto un poquito para que se pueda ver abajo. Ahora bien, entonces tenemos ya la incógnita y tenemos los valores. Aquí yo coloqué ya R por adelantado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo hice? La presión me la dieron en mililitros de mercurio. Entonces busqué en la tabla que les mostré hace un momento, ¿sí? Los valores de R,
que es la constante, esos valores son estándares, o sea, son los que me dan, y es este. Entonces ya los tengo. Ahora bien, entonces me voy a la fórmula. La fórmula me dice que P por B es igual a N, R y T. ¿Qué me están pidiendo? N. O sea, me están pidiendo este señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simple, vamos a despejarla. Vamos a despejarla. Entonces vamos a buscar que ella me quede sola. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ellos que están multiplicando, esto es multiplicar, entonces ellos que están multiplicando los voy a llevar al otro lado a dividir. Los paso a dividir. Cuando los llevo hacia el otro lado, el que multiplica pasa a dividir. Entonces queda R por T. ¿Listo? Y así, pues, ya ellos pueden estar acá. Y de esa manera, pues, N me quedó solita. Fíjense que ya la tengo despejada para poder calcularla. Ahora, entonces, voy a reemplazar los valores. ¿Listo? Voy a reemplazar los valores de este problema. Pero voy a borrar para crear más espacio. Listo, entonces aquí ya pues lo ordené y creé más espacio. Entonces la fórmula nos quedó así. Ahora, ¿qué hago? Pues reemplazo los valores. Entonces me dicen que N es igual a P, que es presión. Presión es 40 mililitros de mercurio por volumen, que son 20 litros. ¿Listo? Todo ello se va a dividir en R, que es la constante, que es 62,36 mililitros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Listo, debemos escribir toda la expresión. R está multiplicada por T, que dice 200 grados centígrados. ¿Listo? Aquí pues ya tenemos un error. Vamos a poder identificarlo. Lo que les decía hace un rato. Si la presión está dada en mililitros de mercurio, R la voy a trabajar en mililitros de mercurio. ¿Todo esto para qué? Para que me permita a mí cancelar estos mismos valores. El volumen en él está en litros, o sea que el volumen de acá debe estar en litros. Esto me permite cancelarlo. ¿Listo? La temperatura, mol, no hay con qué cancelarlo. Ahora, Kelvin, que es la temperatura, la tengo que cancelar con la temperatura, pero aquí la dejamos en centígrados, entonces esto no me lo va a permitir. ¿Qué teníamos que hacer antes? Sumarle los 273 para que me dé en Kelvin. Recuerden que para convertir centígrados a Kelvin se le suma ¿qué? 273 y esto me da ya la temperatura que en Kelvin. ¿Sí? Recuerden esto. Ahora, entonces vamos a convertirlo en Kelvin. Entonces 200 más 273 nos va a dar entonces ahora 473 Kelvin. Y ahora sí puedo cancelar Kelvin. Okay. ¿Listo? Y de esa manera el resultado que nosotros queremos obtener nos va a dar en qué? En mol. ¿Listo? ¿Qué es el valor que se expresa para N? N siempre se da en mol. Ahora bien, solamente es realizar la operación. Siempre les he dicho a ustedes que todo lo hagan por aparte. ¿Qué quiere decir eso? Que primero realicen la operación de aquí arriba, después la hacen la de abajo y ahí sí dividen. Entonces, me dice 740 por 20. Eso es igual a 14,800. Voy a escribirlo acá mismo. Ahorita escribimos abajo todo el resultado. Esto de acá arriba me da 14,800. ¿Listo? Ojo, muchachos, que si a ustedes en las otras calculadoras le dio de pronto así,
¿Listo? Recuerden que esta coma no se tiene en cuenta, ustedes no la van a escribir, se tienen en cuenta los puntos. ¿Listo? Por eso es que yo lo escribí así, 14,800. Ahora, todo esto está dividido entre ellos. Entonces voy a hacer la operación. 62,36 dividido en 473, perdón, multiplicado en 473. Eso es igual a 29, 496.28. Bueno, ahí no me cabe, punto 28. Ahora sí divido. Entonces tomo 14,800 dividido en 29,496.28. Cuando me sale un punto y hay números después de él, solamente tomamos 2 después de ese puntico. Dividido. Y eso es igual a 0,5. Voy a colocar la respuesta acá. 0,50 dice. ¿Listo? Pero como es un 0, pues no la anoto. 0,5 ¿qué? Mol, que era lo que me quedó. Y de esa manera acabamos nosotros de hacer un ejemplo de gas ideal. ¿Listo? Les voy a escribir la fórmula despejada de pronto cuando le piden a uno calcular volumen o le piden calcular temperatura o presión. ¿Listo? Es sencillo. Bueno, aquí acabo de hacer es, por ejemplo, tenemos otros ejercicios. Supongamos que en un ejercicio de esta fórmula me piden es calcular presión. Entonces, ¿yo cómo la despejo? ¿Listo? De esa fórmula, ¿cómo yo la despejo para calcular presión? Entonces, la fórmula original me dice P por B igual a NRT. Si yo necesito calcular P, entonces, ¿qué hago con B? Lo paso a dividir. Él está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, queda P igual N, R por T, y B que estaba multiplicando lo pasé a dividir, y así me queda para calcular presión. Ahora vamos a despejar para T. Ahora lo que me piden es esta. Entonces, ¿qué queda? P por B igual a T, y ellos que están multiplicando los paso ¿qué? A dividir. N por R. ¿Listo? Y si es B, si es volumen, entonces volumen, ¿quién está multiplicando? La presión. Entonces dejo acá arriba igual NRT, y para que se vaya él, entonces lo paso a dividir. Y listo. Así acabamos de despejar la fórmula para utilizarla, ya sea si me piden calcular la presión, si me piden calcular la temperatura o si me piden calcular el volumen. Espero que haya sido de totalmente entendimiento para ustedes.